revisar entonces algunas herramientas para la toma de decisión. Ahí se marcó rojito la grabación. Como yo les mencionaba al inicio, existen muchas herramientas para tomar decisiones, pero hemos tratado de consolidar entre todo el grupo de profesores que ustedes saben que esta asignatura se dicta, al igual que todas las otras, para los campus de Chillán y Los Ángeles, y es un staff de profesores grande, con una gran experiencia. Muchos de ellos están trabajando en los servicios de salud, en la atención primaria, también están vinculados a las actividades de docencia, otros de investigación. Así que con ellos hemos ido adecuando, ¿verdad?, las clases para que ustedes puedan tener el material disponible y también, por supuesto, tomar decisiones para ver cuáles son las herramientas que más les van a servir en términos de optimizar los tiempos y recursos, ¿ya? Bien. El objetivo de hoy, entonces, para nuestra clase es conocer las herramientas de toma de decisiones para evaluar y principalmente para poder apoyar la planificación de la organización, ¿ya? Y como siempre, una vez me preguntaron por qué siempre les hablaba de a cuáles resultados de aprendizaje tributaba. Ustedes saben que nuestro modelo educativo es así. Por lo tanto, es un modelo que lo que busca es lograr las competencias de los estudiantes para el mundo laboral. En este sentido, nuestras clases tienen que tributar y las clases dentro de la asignatura tributar a las competencias que ustedes van a desarrollar cuando sean enfermeros. Cada una va a contribuir en un granito de arena para aquello. Y por ende, por supuesto que nosotros les mencionamos siempre los objetivos de aprendizaje de la clase y a cuáles tributan, ¿ya? En este caso, aplicar las estrategias de gerencia en salud, valorar siempre lo importante que es planificar, organizar y dirigir y controlar las acciones de salud, y también valorar y considerar la perspectiva de uno mismo, individual, como la del equipo colectivo dentro de este grupo de trabajo. Y por supuesto también las normas lingüísticas y de tecnología. Un poco para contextualizarnos, ¿dónde estamos? Para aquellos que aún no han visto todas las clases, estamos en la etapa de planificación. Partimos la asignatura dando algunas introducciones, ¿verdad? ¿Cuál era nuestro rol dentro de esta asignatura? Porque era importante para enfermería poder cursar esta asignatura y desarrollar estas competencias en la asignatura. Y aprendimos que el proceso gerencial administrativo tenía 4 etapas, y estas 4 etapas son planificación, organización, dirección y control. Y hoy continuamos en la etapa de planificación, y aquí hemos visto la planificación estratégica, dentro de ellas, ¿verdad?, vimos los objetivos estratégicos, hemos revisado conceptos de salud o cómo se organiza el sistema sanitario, algunos aspectos éticos, hemos revisado también qué es lo que es la misión, la visión de la organización, los valores, ¿verdad?, que es como lo básico que tenemos que tener o considerar para planificar. También hemos revisado una herramienta macro que es el diagnóstico y el pronóstico, ¿verdad?, en salud, y que nos permite dar una mirada macro a nuestra comunidad o el lugar donde estemos desarrollando la atención de salud. Y hoy vamos a revisar algunas herramientas que nos permiten apoyar la planificación y también priorizar. Tomándome un poco del Instituto de Mejora de Calidad para poder guiar la toma de decisiones, nosotros tenemos una serie de pasos: identificar los problemas, consensuarlos, priorizarlos, después de esto hacer un plan de acción, del plan de acción evaluar, todo una metodología. Por eso que cuando nosotros les hablamos de herramientas, es que cada una va a ir contribuyendo a cada una de estas etapas. Para tomar decisiones existen distintas formas de hacerlo, ¿ya? Y una de ellas es, por ejemplo, la decisión tomada por un solo miembro de la organización o de la gerencia. La diferencia es que cuando se usa principalmente es que es un plazo, cuando es un plazo corto, crítico, estamos encima, es una decisión de rutina, y por supuesto las ventajas es que es un método rápido, y las desventajas es que no hay mucho aprendizaje en este desarrollo. Otro tipo de toma de decisiones es la decisión tomada por una persona y luego se discute con el grupo.
Otra forma también es la por votación, pero la que vamos a revisar hoy día es la consensuada, la que se trabaja en equipo, la que se revisa, ¿verdad?, con todo el equipo de trabajo, porque permite, afecta a muchas más personas, permite un aprendizaje mucho mayor y, por supuesto, permite extender las responsabilidades dentro de este trabajo. Y, por supuesto, incorpora la mirada de todo el grupo interdisciplinario dentro de la organización. Entonces, dentro de todas las formas de tomar decisiones están las de solamente una persona y también están las por consenso. Una de las herramientas que vamos a revisar, y la primera y la más utilizada, es el análisis FODA. Esta es una herramienta que quizás muchos de ustedes ya conocen, que se trabaja mucho en nuestro país, en las distintas organizaciones sanitarias. Si ustedes buscan, muchas de las organizaciones presentan su análisis FODA dentro de sus diagnósticos. Es una herramienta que permite dar una visión macro de la organización, ¿ya? Principalmente está pensada desde esa lógica. Tiene como propósito, entonces, realizar un diagnóstico situacional para poder posicionar competitivamente a la organización y también aprovechar todos los elementos que están dentro del entorno, tanto interno como externo, de tal manera de poder establecer las estrategias necesarias para la mejora. El análisis FODA se compone de 4 elementos principalmente. Uno que analiza son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. 2 de ellos están vinculados, como bien se ve en la lámina, a el análisis de los factores internos de la organización, y ahí vamos a ver a qué se refieren, que son las fortalezas y las debilidades. Es un análisis interno. Y el análisis externo tiene que ver con evaluar aquellos factores que están fuera de la organización. Y vamos a tener las oportunidades y las amenazas. Vamos a partir revisando entonces dentro del análisis FODA aquellas que analizan el entorno externo de la organización. Y aquí nos vamos a encontrar con las oportunidades que buscan aquellos o que tienen que ver con aquellos aspectos positivos. Y también nos vamos a encontrar con las amenazas, que son aquellos elementos negativos del entorno externo a la organización. Las oportunidades, entonces, son aquellos factores que nosotros podemos ver que no son controlables por la organización, pero que benefician a esta y representan una ventaja competitiva. Las amenazas son todo lo contrario, son factores tendientes principalmente a ser perjudiciales dentro de la organización, normalmente representan un problema potencial y que obviamente la organización tiene que contribuir también a poder apuntar, no solo como organización, sino que a nivel de todas las otras organizaciones que componen la comunidad, a poder resolver esos problemas, ¿ya? Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, dentro del análisis FODA, el análisis externo, que tiene que ver con las oportunidades y las amenazas. Vamos a ver un ejemplo completito donde estén todos estos elementos y también después vamos a ver para el laboratorio un ejemplo aplicado al CESFAM que tenemos de ejemplo desde el principio. La otra parte que analiza o que utiliza el análisis FODA son el análisis interno de la organización. Y aquí tenemos las fortalezas y las debilidades. En el caso, ¿verdad? O en este caso principalmente, la gerencia, la organización, la administración tiene pleno control de estos factores. Las fortalezas las vamos a definir como aquellas, ¿verdad?, que son procesos que principalmente están presentes de manera positiva dentro de la organización, y las debilidades son todas aquellas actividades que principalmente tienen una deficiencia, una falla, que requieren una mejora y que de lo contrario van a seguir obstaculizando el proceso que nosotros vamos a
o que queremos mejorar. Por lo tanto, el equipo de salud se tiene que hacer cargo de esas debilidades de acuerdo a un plan de acción que ellos consideren dentro del mismo. Aquí hay un ejemplo con cada una de las del análisis FODA y con cada uno de sus elementos. En una columna tenemos el análisis interno con las fortalezas y las debilidades, y en la otra columna tenemos el análisis externo, y ahí vamos a tener las oportunidades y las amenazas. Bueno, dentro de las fortalezas, como ejemplo, este es un centro de salud, se presentan, por ejemplo, el desarrollo de una gestión, que hay una gestión presente, que cada vez más está posicionada. El personal está calificado, que cumple con las competencias necesarias para el trabajo en salud. Hay una experiencia del personal dentro del ámbito de salud. Y dentro de las debilidades que se presentan, ¿verdad? Se pueden mencionar la escasez de personal, la sobrecarga del personal, hay una distribución inapropiada de las agendas en la atención, y hay un espacio insuficiente de infraestructura para poder responder a todas las necesidades tanto del cliente interno como del cliente externo. Recuerden que el cliente interno somos los profesionales que entregamos atención sanitaria, y el cliente externo es el usuario y su familia, ya quienes reciben nuestra atención. Por lo tanto, las debilidades se plasmaron desde esa lógica. Y bueno, el análisis externo, que son, ¿cierto?, todos aquellos factores que quizás no podemos controlar como organización. Dentro de las oportunidades que se mencionan aquí en este ejemplo son la llegada de médicos extranjeros, ¿verdad?, que van a venir a apoyar la atención de salud. Siempre son bienvenidos, ¿cierto?, más aún si pensamos en tiempos de crisis como las actuales. La existencia de redes comunitarias son una oportunidad, juntas de vecinos, la Cruz Roja, porque vienen, ¿cierto?, a darnos un mayor valor o agregado en nuestra organización. Hay un aumento del nivel educacional de la población y una mejora de las tecnologías a nivel nacional. Entonces, el que tengamos una educación mayor en nuestra población significa mucho para nosotros, porque eso está vinculado, muchos de los factores vinculados a la salud tiene que ver con el nivel educativo, y ahí ustedes pueden consultar algunos manuales de salud para poder seguir esas referencias. Y también las tecnologías que vienen a apoyarnos para poder llegar a aquellos lugares que son mucho más extremos y que muchas veces no podemos llegar. Son oportunidades y que tenemos que aprovecharlas. Imagínense en el tiempo que hoy estamos haciendo educación. Yo creo que hace 20 o 30 años atrás quizás no hubiésemos podido con una pandemia poder estar haciendo estas actividades, así que tenemos una oportunidad. Dentro de las amenazas que se mencionan en este ejemplo, podemos ver que el sector privado se lleva los especialistas y, por supuesto, sabemos, ¿verdad?, que el sistema público tiene menos especialistas. Hay un aumento de la delincuencia dentro de las amenazas, un aumento del narcotráfico, del embarazo adolescente y, por supuesto, también de la deserción escolar. Existe un envejecimiento de la población y la llegada de una nueva cepas de virus de influenza, ¿ya? Entonces sabemos que desde el punto de vista epidemiológico también cada vez más tenemos distintos virus que van afectando a las distintas poblaciones y que por supuesto hacen que nosotros tengamos que necesitar mucho más recursos para abordarlos. Eso es lo que nosotros conocemos como análisis FODA. El análisis FODA, por lo tanto, es un análisis que contempla, ¿verdad?, aspectos bien macros de la organización. Como resumen, ¿verdad?, el análisis FODA nos permite analizar desde la perspectiva interna las debilidades y las fortalezas, y desde la perspectiva externa a analizar las oportunidades y también, por supuesto, aquellas amenazas que están presentes dentro del entorno. Bien, vamos a pasar a una segunda herramienta, y esta herramienta se llama método de Hanlon. Es una de las herramientas para priorizar problemas. ¿Cómo podemos articular esta herramienta con la herramienta anterior, que a mí me gusta mucho esta bajada? Y es principalmente que, por ejemplo, el análisis FODA nos permite una visión macro.
¿verdad? Ahí se pueden identificar muchos problemas, muchas oportunidades para mejorar. Y ahora el análisis Hanlon lo que nos permite es priorizar los problemas. Nos permite determinar con qué problema vamos a partir trabajando para hacernos cargo como profesionales de salud. Les voy a pedir disculpas, voy a pararme un poquito y vengo un minutito. Disculpen, que era mi gatito que quería salir. Bien, entonces, como les decía, el análisis Hanlon o el método de Hanlon nos permite priorizar los problemas identificados, porque muchas veces no vamos a ser capaces de hacernos cargo de todo al principio. Vamos a tener que decidir por qué partimos. Entonces, una de las metodologías para priorizar problemas y que se usa en salud pública y que ha sido probada es el método de Hanlon, ¿ya? Y que puede ser utilizada tanto en el mundo intrahospitalario como en el mundo extrahospitalario. Ahora ustedes van a encontrar en la literatura muchas matrices de priorización muy parecidas a esta y que se utilizan en el mundo empresarial, que se utilizan para definir problemas para proyectos, que se utilizan para poder gestionar proyectos. Y de hecho, en la asignatura que se llama gestión de proyectos también vemos una matriz decisional y que es específica de aquello. Y en este caso vamos a ver la matriz decisional que es específica para y que se utiliza, ¿verdad?, mucho en salud. Entonces, este método de Hanlon es un método que se establece, disculpen, en 4 prioridades. Tiene 4 componentes principales. El primero, el A, que se llama magnitud del problema. Vamos a revisar cada uno en detalle y al final que lo revisemos vamos a ver un ejemplo, ¿ya? El B, que tiene que ver con la severidad del problema. C, la eficacia de la solución o bien la resolución del problema. Y D, la factibilidad del programa de intervención para poder llevarlo a cabo. Para poder resolver los problemas de manera ordenada, poder clasificarlo, existe una formulita que ustedes están viendo en su pantalla. Yo tengo que estar saliendo a mi pantalla para poder ver la presentación porque me tapa las partes del Teams. Entonces vamos a tener la formulita de A más B, o sea, magnitud más la severidad, y eso se va a multiplicar por la eficacia y por la factibilidad. Ustedes dicen, profesora, matemática, sí, pero es una matemática sencilla, y es una matemática que depende mucho de un análisis de equipo, ¿verdad? Porque de eso va a depender los valores que nosotros les demos a cada uno de estos componentes, ¿ya? El método de Hanlon, entonces, su primer componente, como decíamos, la magnitud del problema. ¿Cómo se define esto de la magnitud del problema? Ustedes se preguntarán. Bueno, el equipo, imaginémonos, tiene 3 problemas. Vas a tener que sentarse o discutirlo. En este caso, imaginémonos que estamos trabajando en red y tenemos estos 3 problemas y tenemos que decidir por cuál partimos, ¿ya? O cómo distribuimos los recursos también. Entonces, lo primero que empezamos a analizar es la magnitud del problema. Y aquí, ¿qué tenemos que tener en consideración? Primero, vamos a tomar en cuenta al total o el número total de personas que tienen el problema, ya sea un grupo pequeño o grupos grandes. Su ponderación, finalmente nosotros le vamos a dar un valor que va desde el 0 al 10 en una escala, ¿ya? La magnitud se puede medir de acuerdo a la población total afectada, esto es por 1000 habitantes, o también en el porcentaje de población que afecta, ¿ya? Vamos a revisar un ejemplo de cómo se aplican estos componentes. Ese es el primer componente, entonces, la magnitud a cuántas personas afecta este problema. El segundo componente tiene que ver con la severidad del problema. Ustedes se preguntarán y piensen, ustedes imagínense, piensen en varios problemas. ¿Cómo ustedes definirían, si no tuvieran esta herramienta, cómo decidirían cómo partir?
Entonces, estas herramientas vienen a apoyar un poco la decisión de manera consensuada, ¿verdad? Para no llegar y partir con algo sin que haya sido por consenso. El segundo componente es la severidad del problema, y este es un análisis que se hace, ¿verdad?, de estos problemas, y tiene que ver con la urgencia o la gravedad que genera este problema. Se considera también el número de personas que afecta. En el componente anterior ya vimos el número de personas que afecta, pero también incide en la determinación de la severidad del problema. Aquí se pueden hacer algunos análisis de tipo, esta parte es súper subjetiva, este componente, pero esto subjetivo tiene que ver con mucho de la experiencia que tenga el profesional y también de lo que sepa del tema, datos y cifras que alimenten esta decisión. Aquí se pueden hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es grave el problema considerado? ¿Este problema es más importante en ciertos grupos, por ejemplo, que en otros, etcétera? Entonces aquí le vamos a dar una ponderación a este componente del método de Hanlon, y también va a ir en una escala de 0 a 10 de acuerdo a la importancia o gravedad del problema. Una vez que nosotros, por ejemplo, analizamos la severidad de este problema y decimos, volvemos a preguntarnos aquí, ¿a cuántas personas afecta? ¿Realmente hay una pérdida económica? ¿Es urgente realmente resolver este problema? ¿Es grave resolver este problema y por qué? Entonces podemos hacernos esas preguntas, responderlas, y de acuerdo a eso le vamos a dar esa ponderación que va a ir de 1 a 10. El tercer componente tiene que ver con la eficacia de la solución. ¿Y qué es lo que pretende este componente? Principalmente evalúa la capacidad para poder actuar sobre el problema de salud. La capacidad que tenemos como equipo de poder hacernos cargo de este problema y poder controlarlo o erradicarlo. Esto es, ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona? Aquí, por ejemplo, si no lo podemos controlar porque es un problema que realmente no depende de la atención que nosotros brindamos, le vamos a dar 0,5 puntos. Si se controla parcialmente con las intervenciones que nosotros hacemos, le vamos a dar una ponderación igual a 1. Y si el equipo, por ejemplo, decide trabajarlo con los recursos que tenemos, con los tanto materiales físicos y económicos, logramos erradicar este problema o resolverlo, le vamos a dar un 1,5, ¿ya? Entonces, este componente nos permite a nosotros evaluar, una vez que ya hemos evaluado la magnitud de los problemas, hemos evaluado la severidad de los problemas, ahora estamos evaluando si podemos hacernos cargo de estos problemas con los recursos físicos, materiales que tenemos, y le vamos a dar un puntaje. 0,5, si no podemos controlarlo. 1, si se controla parcialmente con lo que tenemos, y le vamos a dar si lo controlamos totalmente, le vamos a dar un 1,5. Y el cuarto componente, la letra D, tiene que ver con la factibilidad de poder llevar a cabo estas intervenciones o estas acciones sobre el problema. Si nosotros pensamos, realmente podemos resolver este problema de manera total, pero para ello necesitamos más recursos económicos, necesitamos más profesionales, entonces vamos a ver si la solución que nosotros estamos proponiendo para resolver el problema es factible o no. Entonces, este componente evalúa si un programa o la actividad que nosotros queremos implementar realmente se puede aplicar, ¿ya? Y aquí vamos a utilizar un acrónimo que es PERLA, y cada una de estas letras significa algo, ¿ya? El AP tiene que ver con la pertinencia o grado de importancia o de poder resolver este problema. Le vamos a dar un valor a cada uno de estos componentes o cada uno de los elementos del componente D, que va a ir con un 1 si es positivo y un 0 si es negativo. Por ejemplo, si la pertinencia es importante resolverlo, para ustedes ese problema le vamos a dar 1, o para el equipo. ¿Es factible económicamente de poder resolver el problema a través de esta intervención? Le vamos a dar un 1. Si no es factible porque necesitamos mover muchos millones de pesos, lamentablemente le vamos a tener que dar un 0. Disponibilidad de los recursos.
tanto humanos como materiales. Tenemos las personas, tenemos los materiales, y ahí, ¿verdad?, vamos a ver si la factibilidad es posible, porque dijimos que nos podíamos hacer cargo anteriormente, pero tenemos el recurso humano, tenemos la infraestructura, y ahí le vamos a dar un 1 o un 0. Legalmente podemos hacer lo que vamos a hacer de acuerdo a la ley de derechos y deberes o todas las leyes constitucionales de nuestro país en salud. Y la aceptabilidad, que tiene que ver con cómo aceptan los programas o las soluciones el equipo de salud o el personal de salud. Y ahí eso también va a llevar un 1 o un 0. ¿Ya? 1 si es positivo, 0 si es negativo. Ahora bien, si cualquiera de estos elementos tuviera un 0, inmediatamente se considera que la solución es inviable, ¿ya? Así que también nos va a permitir descartar. Como hemos podido revisar hasta ahora, entonces nos hemos dado cuenta que el método de Hanlon tiene 4 componentes que, ¿cierto?, tienen que ver con la magnitud de las personas que va a afectar, tiene que ver con la severidad de lo que causa esta enfermedad o este problema. Tercero, tiene que ver con todo lo vinculado a la eficacia de la propuesta que estoy proponiendo, valga la redundancia, para resolver el problema, y de la factibilidad de poder llevar a cabo. Entonces, en el ejemplo que yo les estoy proyectando aquí, este es un ejemplo aplicado a la vida real, es un ejemplo de Morales y colaboradores, en el cual ellos, a través de una publicación científica, nos muestran claramente cómo aplicaron el método de Hanlon, ¿ya? Y aquí vamos a ver que ellos tenían 3 grandes problemas en su comunidad y quisieron resolverlos, ¿ya? Sus 3 grandes problemas estaban vinculados a enfermedades infecciosas intestinales. Otra tenía que ver con las infecciones respiratorias agudas bajas, y el otro problema tenía que ver con las infecciones de las vías urinarias, ¿ya? Estos son 3 problemas de salud vinculados, ¿verdad?, a la comunidad. Partimos aplicando entonces, si ustedes pueden darse cuenta, en la presentación está marcado con rojito, el primer componente que vamos a aplicar, la magnitud, y tiene que ver con lo que decíamos, el número de personas que afecta este problema. Entonces, ahí ustedes mismos saquen sus conclusiones. Podemos observar que las enfermedades infecciosas intestinales tienen aproximadamente afectadas a 5.695 personas. Las infecciones respiratorias agudas bajas a 15.000 y las de vías urinarias a 3.000. Entonces, el equipo le dio una ponderación a las enfermedades infecciosas respiratorias de 10 puntos el máximo, porque la cantidad de personas que afectaba por 1.000 habitantes era considerable, ¿ya? Ahora, también podría ser evaluado esto en porcentaje, y podemos ver que las enfermedades infecciosas intestinales ocupan el 20,6% de las enfermedades, ¿verdad? Las infecciones respiratorias, el 56,9%, y las de las vías urinarias afectan al 13,3% de la población. Por lo tanto, cualquiera de las 2 formas que se pueda utilizar, tanto el número poblacional como el porcentaje, es válido. Y ahí se lleva a un cálculo. De hecho, hay una tablita en el cual nos dice, una tablita que nos ayuda a poder definir los valores, ¿ya? Tanto porcentuales como por habitantes. Ese es un ejemplo, la tablita se va a anexar para que ustedes la tengan en consideración también. Bueno, una vez que este equipo aplicó, y ya sabemos, ¿verdad?, que por magnitud las enfermedades respiratorias son las que más afectaban, se fue a analizar la severidad de cada una de estas enfermedades, ¿cierto?, presentes en esta comunidad. Y aquí consideraron, como yo les decía anteriormente, también en una escala, ¿verdad?, de 0 a 10, también le dieron un valor. Y aquí aplicaron las preguntas que yo les había mencionado anteriormente, que tenían que ver con qué letalidad presenta la enfermedad,
es causa de incapacidad temporal o permanente, es causa de muertes prematuras, es causante de años de vida perdido, entre otras. El equipo define más o menos cuáles son las preguntas que van a direccionar la evaluación de la severidad. Y también recuerden que considera elementos de la cantidad de personas que se ven afectadas, tanto muertes como que tienen la enfermedad, así como la discapacidad que genera. ¿Ya? Y aquí el equipo hizo este análisis que es un poco más cualitativo de este punto, ¿verdad? Hizo el análisis y ponderó que las infecciones, las enfermedades infecciosas intestinales le dio los 10 puntos por severidad, a las respiratorias también le dio 10 puntos y a las infecciones urinarias le dio 8, ¿ya? Vamos a continuar entonces con la tercera parte, que tiene que ver con la evaluación de la eficacia. Y aquí se acuerdan que la eficacia era, si no lo podíamos resolver, 0,5. Si el equipo lo podía resolver parcialmente o se podía resolver parcialmente el problema, le íbamos a dar un 1, y si se podía resolver totalmente, le íbamos a dar un 1,5. Entonces aquí el equipo hizo este análisis y a cada una de las problemáticas le dio un 1. Por lo tanto, esto después se va a ir a multiplicar con los otros valores, ¿verdad?, encontrados en los otros componentes. Entonces, ellos consideran que cada uno de estos problemas se puede resolver de manera parcial. Y finalmente, le aplicaron a cada uno de los problemas el cuarto componente, que tenía que ver con la factibilidad de poder resolverlo, o las ideas que tenían, o las actividades que consideraron para resolver el problema, porque también se discute en la mesa en función de las posibles soluciones para este problema. Entonces, ustedes ahí pueden destacar que para las enfermedades infecciosas, el equipo considera que es pertinente, el equipo considera que es factible, están disponibles los recursos, es legal y aceptable. A todo le dio un 1 que es positivo, ¿ya? No obstante, hay una de las enfermedades o de los problemas que el equipo consideró con 0 puntos. Si ustedes se dan cuenta, después todo esto se multiplica y queda en 1, ¿ya? Pero al problema de las úlceras duodenales, por ejemplo, le dio un valor de 0, principalmente a lo que tenía que ver con la legalidad y la aceptabilidad. Por lo tanto, como yo les decía al inicio, si en alguno de estos elementos del componente de factibilidad tiene un 0, el final es 0, o sea, es inviable, ¿ya? Luego de aquello, entonces vamos a presentar la tablita donde está todo aplicado ya y podemos ver, ¿cierto?, cada una de sus puntuaciones en orden. Ahí tenemos la sumatoria del componente A y el componente B para cada una de las problemáticas. Y luego tenemos, ¿verdad?, la aplicación del factor C o del componente C multiplicando. Y luego tenemos el factor multiplicado del componente D. Y finalmente, si ustedes se dan cuenta, el grado en que cada una de la ponderación o la puntuación final que se le dio a cada una de estas problemáticas fue principalmente la que mayor puntaje tuvo fue las infecciones respiratorias agudas bajas con 20 puntos. Le siguen, ¿verdad?, las enfermedades infecciosas intestinales. Luego de ello encontramos las de las vías urinarias y finalmente encontramos las úlceras o gastritis, y ahí está en el orden de evaluación. Un punto para las infecciones respiratorias, la primera o el primer problema que nos vamos a hacer cargo,
luego vamos a continuar con las enfermedades infecciosas intestinales y finalmente, ¿verdad?, con las infecciones de vías urinarias, ¿ya? Esto es como una priorización, no quiere decir que los van a dejar de atender, pero quizás lo que hacen es concentrar ciertos recursos, elementos dentro de esta priorización para esto que está, ¿cierto?, generando mayor gasto, mayor costo, mayor severidad dentro de la organización. Bien, entonces, dicho aquello, los invito a las preguntas. Vamos a detener la grabación para que